Y si me lo permites, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable esta noche, que nos guíe, que muestre su poder sobre nosotros y nos revele la palabra. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces en mi vida y en la vida de todos mis hermanos. Ponemos en esta noche este tiempo en tus manos y te suplico, Señor, que seas tú, Padre, quien hable a nuestra vida, que nos ayudes a entender tu palabra, que seamos transformados y renovados con el poder de tu Espíritu por medio de tu palabra. Señor, consuela a los corazones afligidos, sacia a los que tienen hambre y sed de justicia, fortalece a los abatidos, sana a los enfermos y provee a los necesitados. Que todos podamos crecer en la fe para ser cada vez más como tú y poder poner en práctica todos tus mandamientos. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a comenzar entonces con este estudio bíblico que se llama perspectiva. Y la perspectiva es algo bien interesante. Yo leía el otro día en un libro, hablaban precisamente de este tema de la perspectiva. Y cuentan que un oriental viaja a Estados Unidos y lo están paseando, le están enseñando la provincia esta a la que llega, porque llega a un campo. Y de repente llegan a una granja, y en esta granja están ayudando unos granjeros a una vaca a tener a su ternero. En ocasiones los terneros son tan grandes que se atoran y no pueden salir de forma natural de las vacas. Y la forma en la que los granjeros ayudan a las vacas a parir a estos terneros, pues no es como haciéndoles una cesárea, una intervención quirúrgica como quizá lo haríamos con un ser humano, sino que los carneros, estos becerros, pues nacen sacando primero las patas. Entonces, dependiendo si son las patas de enfrente o las patas de atrás, es más o menos complicado que nazca. Pero bueno, este ternero tenía las patas de atrás, estaba saliendo de la mamá por las patas de atrás, pero estaba atorado. Y lo que hacen es atar una soga a las patas del carnero, del becerro, y empezarlo a jalar, ¿no? Lo empiezan a jalar. Pero en ese estira y afloja, en ocasiones el ternero sale y regresa, no sale de un tirón. Entonces, este oriental que viaja a Estados Unidos llega y mira la escena justo cuando el ternero parece que va de regreso, y él se pregunta, ¿por qué le están haciendo eso a la vaca? ¿Por qué quieren regresarle al becerrito? Y pues le da risa al granjero que lo está atendiendo. Le dice, no lo están metiendo, lo están sacando. Pero era una cuestión de perspectiva. Era un acontecimiento que tenía una explicación, pero cuando lo vieron desde un punto de vista distinto, parecía ser todo lo contrario. Y esta noche vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué perspectiva estamos teniendo de nuestra vida, de las circunstancias y las situaciones en las cuales estamos inmersos? En ocasiones miramos la vida con ojos pesimistas, tenemos una perspectiva negativa de todo lo que nos pasa. Entonces, cuando tenemos esos lentes, por llamar de alguna manera, de negatividad, de pesimismo, de tristeza, todas las cosas las vamos a estar vislumbrando con estos lentes, a través de este filtro. Si yo estoy triste, mi mundo se vuelve gris y todo lo veo triste. Aún las bendiciones no las alcanzamos a percibir o distinguir cuando estamos tristes. Pasa lo mismo cuando estamos enojados. Si yo estoy enojado, si me he peleado con alguien y estoy en este estado violento, molesto, quizá discutí con alguien y me puso mal, todo lo que yo vea lo voy a mirar a través de esta perspectiva de la ira. Y entonces me hicieron enojar a un lado y alguien me habla y me habla con un buen tono, pero como yo estoy enojado, lo percibo desde la ira y probablemente lo sienta agresivo, lo sienta ofensivo o simple y sencillamente lo sienta molesto, aunque no fuera su intención. Porque la perspectiva implica muchas cosas e impacta la forma en la que estamos moviéndonos en esta vida. Y yo creo que es necesario tener la perspectiva correcta, que no es la perspectiva que tenemos nosotros, sino la de Dios. Todos los seres humanos somos personas que tenemos carencias y necesidades. Nadie es perfecto y a nadie le falta lo mismo. Algunos tuvimos una infancia más fácil o más difícil que otras, algunos tuvimos carencias que algunos no, o tuvimos privilegios que otros no. Y con base en esas carencias, en esos recursos, en esas heridas y esas experiencias gratas o complicadas, pues todos somos personas que tenemos una perspectiva de vida distinta,
Un rico no mira la vida con los mismos ojos que la mira un pobre. Aun cuando estén pasando situaciones similares, los recursos, las situaciones y las circunstancias que los envuelven les hacen mirar la vida de una manera distinta. Y no estoy diciendo que el rico mira la vida con mejores ojos que el pobre, ni estamos haciendo aquí un juicio de valor si el rico es bueno y el pobre es malo o viceversa. Solamente estoy diciendo que las circunstancias y las cosas que nos tocan vivir en esta vida impactan nuestra percepción de las cosas. Pero quien no tiene una visión sesgada, ni está impactada por sus emociones, ni por la situación o las circunstancias, es Dios. Él mira todas las cosas como son, por lo que son y de la manera correcta. Entonces vamos a leer, si me lo permites, el Salmo 73 para entrar en tema, ya que te he dado una pequeña introducción a este estudio bíblico de la perspectiva. Salmo 73, verso 1 dice así: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? El salmista que escribe este salmo, valga la redundancia, es Asaf. Este no es un salmo de David. Asaf, este poeta, empieza el salmo mostrándonos la perspectiva correcta. Él ha transcurrido todo un proceso y ahora tiene la manera correcta de mirar la vida, las situaciones y las circunstancias. Y él arranca con una afirmación categórica. Dice, ciertamente. En otras palabras es, sin lugar a dudas. Él le consta, ha ratificado, ha comprobado esta verdad que nos va a decir a continuación. Ciertamente, sin lugar a dudas, es bueno Dios. Asaf ha comprobado que tenemos un Dios bueno, más allá de las situaciones, de las circunstancias, más allá de las cosas que puedan pasar, más allá de los problemas, de las enfermedades y de las necesidades. Asaf ha comprobado que Dios es bueno. Y nos dice que ha comprobado de la bondad de Dios, cómo la ha percibido. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Sabemos que el pueblo de Israel era este pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento para manifestarse. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que mirarnos con esta visión. Entender que lo que se dice para Israel nos aplica también a nosotros en muchos sentidos. Entonces aquí pudiéramos decir, ciertamente bueno es Dios para con sus hijos, ¿no? Y después hay una coma y hace una especificación, porque acuérdate que Israel era todo un pueblo, toda una nación, un montón de personas, y dice, para con los limpios de corazón. O sea, no está refiriéndose absolutamente a todo el pueblo de Israel, sino que Dios es bueno con Israel, pero en este Israel hay una particularidad. ¿Cuáles son estos individuos que pueden disfrutar la bondad de Dios? Los limpios de corazón. Dentro del pueblo de Israel, los limpios de corazón son los que van a disfrutar esta bondad. Y después dice el verso 2, en cuanto a mí, y aquí nos empieza a dar una relatoría de lo que sucede. Él ha llegado a esta conclusión de que Dios es bueno, con los rectos, con el pueblo de Israel, de este pueblo, con sus escogidos, de esos escogidos que están comportándose de la manera correcta. Y dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Ves? El verso 1 nos hace una afirmación categórica, algo que él ha comprobado. Y en el verso 2 nos va a platicar cómo es que llegó a esta conclusión, cómo es que pudo experimentar y comprobar que Dios es bueno. Y dice, en cuanto a mí, en otras palabras, lo que yo viví es que casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Su vida estuvo en un punto tambaleante. Su fe, sus convicciones, su forma de vida, su seguir a Dios, su caminar con Dios, estuvo en riesgo, se tambaleó. Hubo un punto en donde parecía que se iba a apartar de la fe. ¿Por qué? Verso 3. Porque tuve envidia. ¡Wow! El salmista Asaf nos ha dicho que ciertamente Dios es bueno. Pero él comprobó que Dios era bueno porque en una etapa de su vida, su fe estuvo tambaleante. Titubeó si seguir a Dios, titubeó si era algo bueno, comprometerse con Dios, leer la Biblia, congregarse, adorar a Dios. Él pensó, ¿esto será lo correcto o no? ¿Esto es algo que me conviene o no es algo que me conviene? Porque tuvo envidia. Y mis amados, la envidia es un mal de muchos que pocos admiten. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la envidia. Y la envidia es la codicia
que genera molestia. ¿Por qué? Cuando yo miro que alguien tiene algo y yo quisiera tener ese algo y me molesta no tenerlo yo y me molesta que esa persona lo tenga. Entonces yo quisiera tenerlo y que esa persona a la vez no lo tenga. No es solamente que yo digo, ay, yo quiero lo que esa persona tiene, sino que yo quiero tenerlo y quiero que esa otra persona no lo tenga. Esa es la envidia. Y Asaf tuvo envidia. Y esta envidia, este sentimiento, esta perspectiva de la vida, puso en riesgo su fe. Dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y él está diciendo, yo estaba siendo un hombre de Dios, pero de repente puse atención y empecé a mirar cómo vivían la gente que no conocía a Dios, los arrogantes, los que presumen y se sienten autosuficientes, y veía que tenían prosperidad, que a ellos les iba bien. ¿Por qué la gente que no está con Dios parece que le salen bien las cosas? Y parece que tienen el amor, y parece que tienen el dinero, y parece que tienen la salud, y parece que tienen todas las oportunidades. Y eso puso una mancha en el corazón de Asaf. Dice verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Mira todo lo que tienen, y entonces llega a una conclusión. A los mundanos nada les preocupa, nada les duele. Uno como cristiano tiene que estarse ocupando si oró, si leyó la Biblia, si se portó bien, si se arrepintió de sus pecados, si amó al prójimo, si hizo alguna buena obra por alguien, si predicó el evangelio, si se congregó, si no se congregó. Pero los impíos nada les preocupa. Hoy miércoles todos estamos aquí tomando este tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero un impío puede estar viendo Netflix toda la noche y no se preocupa, y nosotros no nos podemos acostar tarde porque tenemos que levantarnos temprano al día siguiente a trabajar, y tenemos que orar, y tenemos que leer la Biblia. Y con esta perspectiva, a Asaf le parece que les va mejor a quienes están lejos de Dios que a quienes están cerca de Dios. Y dice el verso 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Ves qué perspectiva él está teniendo? No quiere decir que los mundanos o la gente que no tiene a Dios, que los pecadores, les vaya bien en todo. Eso no es cierto. Males y bienes nos pasan a todos. Tristezas y dolores tenemos todos, angustias, preocupaciones, enfermedades. Eso le pasa a todo el mundo, a buenos y a malos, a justos y a pecadores. Pero la perspectiva que tiene ahora Asaf es la perspectiva de la envidia. Él permitió la envidia en su corazón y al ser envidioso empieza a menospreciar su vida y lo que él tiene, y empieza a codiciar lo que tienen los impíos y a sentir desprecio hacia ellos, coraje, envidia. Esta envidia empieza a nublar su entendimiento y asume que los impíos les va muy bien, que no sufre nada, que lo tienen todo, que tienen la vida perfecta, y que uno pobrecito, qué mal le va. Fíjate cómo sigue diciendo en el verso 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia. Él está diciendo, estos tipos que no tienen a Dios pueden hacer cualquier cosa. Nada les preocupa. Pueden hacer lo incorrecto, pueden hacer negocios turbios, pueden abusar, pueden ofender, pueden calumniar, pueden pasar por alto las leyes, pueden abusar de los débiles y les va bien y nada les preocupa. Y si miramos con esta perspectiva, pudiéramos decir, Asaf tenía razón. Mira los políticos corruptos, mira cómo se enriquecen, mira la gente que vende cosas ilegales, los narcotraficantes. Ve todas estas personas que hacen cosas indebidas, les va bien, tienen riqueza, tienen carros, no se enferman, nada les duele, se ven súper jóvenes, y si están feos pues se operan, y si no tenían amigos con dinero, ahora todo el mundo los quiere. Y empiezan a hacer como esta, o podemos empezar a hacer este tipo de aseveraciones similares a las de Asaf. Cuando convivimos con los compañeros en el trabajo y vemos que hay por ahí un barbero, alguien que está haciendo una tranza, alguien que está haciendo lo malo, pensamos, a este le sale todo bien, no lo corren, es un flojo, no se esfuerza, no busca honrar a Dios y le va bien. O alguien que es infiel, mira, este es infiel con su esposa y su esposa lo ama y le cocina y lo atiende y no lo deja y da todo por él, porque a los malos les va bien. Esta es la premisa que está manteniendo Asaf.
hasta este momento, pero acuérdate que esta premisa, esta perspectiva que él tiene de envidia, según nos dijo en el verso 2, hizo que casi cayera, que por poco se apartara de Dios, porque empezó a alimentar su perspectiva, sus pensamientos desde la envidia, y entonces empezó a sentir que no tenía sentido buscar a Dios, que no tenía sentido tener una relación con Dios. En el verso 7 dice, los ojos le saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. ¿Y a quién no le duele, mis amados, ver frustrados los anhelos de tu corazón? A veces uno está luchando y trabajando y ahorra dinero y quiere portarse bien y no puedes llevar a la familia de vacaciones como quisieras, y ves a los pecadores que de repente, no, pues que se fue a Canadá, no, pues que anda en África, no, pues que anda en Europa, y uno dice, ¿cómo le hace esa gente? ¿No? O sea, no honran a Dios, hacen todo mal y les va bien. Y entonces ves que pareciera que todos los deseos de su corazón se les están cumpliendo, y entonces uno piensa, y los míos no. A mí no me va bien, mis deseos no están satisfechos, a mí no me sobra, yo estoy lleno de problemas, tengo luchas, tengo cargas, abusan de mí, tengo que trabajar y cuando me ofenden tengo que poner la otra mejilla, ni siquiera me puedo defender. Y empezamos a tener esta perspectiva errada, como la tuvo Asaf. Verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca, dice el verso 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Fíjate la perspectiva que él estaba teniendo. Decía que los impíos, aun cuando se burlan de Dios, que lo hacen, aun cuando nos persiguen, que lo hacen, les va bien. Y dice, les va bien y les sale todo tan de maravilla que incluso Dios va a hacer que nosotros, los cristianos, nosotros los creyentes, nosotros los que le servimos a Dios, terminemos estando al servicio de ellos. Y las cosas que hagamos nosotros les benefician a ellos. Y si tienes un jefe, un patrón impío que no se ha convertido y te maltrata, pues puedes decir, sí, cierto, porque yo trabajo, me esfuerzo, soy honrado y el único que está enriqueciendo es él y a mí no me va bien. O yo trato de portarme bien, de ser íntegro, de comportarme y pues le va bien a todos menos a mí. Esta es como la perspectiva que está teniendo Asaf, ¿no? Fatalista completamente. La envidia lo ha nublado y él está yéndose al extremo pensando que a los malos todo, absolutamente todo les va bien y a los buenos, bueno, hasta vamos a terminar sirviéndoles a los malos. Dice el verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es cierto, mucha gente que no conoce a Dios se burlan de nosotros, cuestionan la existencia de Dios, lo niegan, le resisten. Dice el verso 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. ¿Ves? Se siente tanta amargura en esas frases que ha dicho Asaf, en esto que él ha manifestado, se siente tanta frustración, tanto enojo, tanta tristeza, tanto sin razón. Es tan feo lo que está viviendo aquí Asaf, que si pensamos las cosas como él las plantea, es fácil que también nosotros nos deprimamos. Pero ¿sabes qué es lo fuerte? No solamente lo que Asaf vivió, sino que esto que Asaf nos está platicando, muchos de nosotros lo hemos vivido. Y vemos a nuestra familia y pensamos, ¿por qué si yo quiero caminar con el Señor, mis hijos están así? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué mi hijo está en las drogas? ¿Por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué mi hijo embarazó a la novia? ¿O por qué mi hijo tiene este problema o aquel? ¿Y por qué la gente que está en el mundo no tiene ningún problema? ¿Y por qué sus hijos van tan bien y son profesionistas y les va súper bien en la escuela y tienen grandes trabajos? Y a los míos, que trato de mantener en el camino del Señor, pues nada más no salen las cosas bien. Pero esto es una perspectiva fatalista, lejana a la realidad, porque no quiere decir que porque a la gente mala en algún punto le salgan bien las cosas, significa que siempre es así, o significa que no padece nada. Hay un dicho que dice, no importa qué tan verde veas el jardín de tu vecino, también lo tiene que regar. Todos en nuestra vida, todos buenos y malos, pasamos por momentos de aflicción y momentos de bendición y de favor, los buenos y los malos.
Pero cuando yo permito en mi corazón la envidia, mi perspectiva se trastorna. Y entonces yo dejo ver como admirable y como bueno lo que la Biblia dice que es bueno. Y empiezo a codiciar el pecado. Y empiezo a desear pecar. Porque detrás de cada una de estas aseveraciones, cada que decimos, a los que no conocen a Cristo les va mejor que a nosotros, detrás de cada una de esas afirmaciones hay un deseo loco de pecar. Es que yo quiero hacerlo, es que yo me quiero reventar, es que yo quiero portarme mal para sentir bonito como ellos sienten, para tener la dicha que ellos tienen. En una ocasión una persona me decía, es que yo no entiendo por qué puede ser así. Eres tan aburrido. ¿Cómo prefieres un viernes estar guiando una reunión de oración? ¿O cómo puedes un domingo levantarte temprano, ir hasta bien lejos a predicar y a veces hasta otro estado? Cuando la vida es tan bonita y pudieras irte de vacaciones y pudieras irte de antro y pudieras pararte tarde. Y pues, en esa perspectiva pues sí parece que uno está castigado. Pero no es así. Cuando tú anhelas el pecado, evidentemente vas a aborrecer las cosas de Dios y tu fe puede fallar, porque estás pensando en lo hermoso que se ve el pecado, pero el pecado, aunque sepa dulce al principio, siempre tiene un sabor amargo porque es veneno, siempre traerá la destrucción. Y Asaf lo descubre. Vamos a seguir leyendo para que veas cómo Asaf puede darse cuenta de todas estas cosas, porque recuerda cuál fue su premisa: ciertamente es bueno Dios. Después dice el verso 13, verdaderamente en vano, y aquí empieza a conmiserarse y a sentirse el pobrecito. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Qué soberbio y pedante se convirtió Asaf. ¿Por qué le está diciendo? Yo soy buenísimo, santo, perfecto, nunca peco. Fíjate cómo dice, en vano. Verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón y mis manos. ¿Qué le está diciendo a Dios? Dios, eres injusto. Dios, eres cruel porque yo, hablando de él mismo, egoístamente, ególatramente, yo me he esforzado por ser un buen cristiano. Yo he limpiado mi corazón y mis manos. Yo quité el pecado de mi vida. Mentira, todos somos pecadores. Sí nos esforzamos y crecemos en santidad. Sí renunciamos al pecado y ordenamos nuestra vida, pero pecados todos cometemos. Fallas siempre tenemos. Nadie puede presentarse delante de Dios y por sus propios méritos decir, mira Dios, qué santo soy. Mira Dios, qué buena persona he sido. Mira Dios, cómo te amo y cómo te he obedecido. Porque somos pecadores que fallamos y nuestro amor es titubeante, tiene altibajos y nuestra obediencia también. Pero Asaf con esta envidia le ha cambiado la perspectiva y ahora él maximiza sus esfuerzos como si fueran medallas que se merecieran, ¿no? Oh, en vano he hecho todo lo que hice, como que ¿para qué te serví, Dios, si a ti ni te importó? Ahora el culpable es Dios. Ya no solo está anhelando el pecado de los que pecan y que están lejos de Dios, sino ahora está enojándose con el Señor y lo está culpando de ser injusto, lo está culpando de olvidarlo, de hacerlo menos. Qué terrible lo que le está pasando a Asaf, pero muchas veces nos ha pasado a ti y a mí. Dice el verso 14, pues he sido azotado todo el día. Una clara muestra de alguien que tiene una perspectiva equivocada es el fatalismo y ser exagerado. ¿Tú crees que Asaf fue azotado todo el día? ¿Quién pudiera aguantar ser azotado todo el día? Se muere, no aguanta. Pero él está en este estado fatalista de decir, pobrecito de mí, cómo he sufrido, porque ciertamente, verdaderamente, mano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado las mañanas. O sea, él está diciendo, todo el día me va mal y cada que amanece me va peor, ¿no? O sea, soy castigado todo el día, azotado todo el día y castigado en las mañanas. Está mirando su vida como si ya no hubiera remedio, como que ¿para qué vivo? Como que ¿qué vida tan fea me tocó a mí? Yo no digo que no tengamos problemas y yo no digo que no tengamos necesidades, pero decir ¿qué vida tan fea me ha tocado? Todo lo malo me pasa a mí. Tirarnos y victimizarnos solamente muestra que tenemos un corazón alejado de Dios. Un corazón egoísta que está juzgando a Dios mismo como que fuera malo y nosotros muy buenos y la vida fuera completamente injusta. Esta es la perspectiva que desarrolló Asaf por permitir en su corazón algo tan feo como la envidia. Cuestión de perspectiva. La vida de Asaf no era tan mala.
ni la vida de los malos era tan buena, pero su perspectiva estaba alterada y así estaba midiendo las cosas. Después dice, verso 15, y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y aquí Asaf nos empieza a decir que él vuelve en sí, está meditando estas cosas, está pensando en lo bien que le va a los malos y lo duro que le ha ido a él. Y dice, estas cosas fueron duras para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este verso 17 es el parteaguas, es lo que marca un cambio entre el pensamiento nublado y la perspectiva equivocada que tiene Asaf a la perspectiva correcta que debería tener. Él viene luchando con estas ideas en su mente, ya no quiere seguir a Dios, ya quiere tirarse, siente que Dios ha sido bien injusto, bien malo, que todo lo malo le pasa a él y nada bueno. Pero con esta lucha en su mente se acerca a la iglesia, va al santuario. Y cuando entra, en el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Mis amados, ¿qué hizo la diferencia? Lo que él estaba viendo. Los primeros versículos nos muestra que él estaba mirando con envidia el pecado. Y estaba mirando con recelo a Dios porque tenía un pecado en sus ojos que era la envidia. Pero cuando él entra al santuario de Dios, cuando entra al templo, y empieza a poner sus ojos, ya no en la envidia y en el pecado o en los pecadores, sino en quién es Dios. Y empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho por él. ¿Y por qué te digo que empieza a recordar todo lo que ha hecho por él? Porque por algo fue al santuario. Había toda una ley, todo un rito que mostraba que el pueblo tenía que presentar sus ofrendas delante de Dios para recibir el perdón, que él respondía a las oraciones, que había establecido un lugar y un punto para tener comunión con su pueblo, y desde ahí hablarles y conducirse hacia ellos. Y cuando Asaf entra a este lugar, se da cuenta de lo mal que estaba y recuerda de qué se trata la vida. Y se da cuenta que aquellos que él había codiciado, aquellos de los que él había tenido envidia porque estaban pecando y reventándose y teniendo los anhelos de su corazón satisfechos, no estaban en ese lugar. Y era un sitio al que no iban a entrar. Y no porque lo tuvieran prohibido, no porque hubiera una ley que dijera, aquí no entran los pecadores, sino porque su corazón los tenía apartados de ese lugar. Y entonces él se da cuenta que los pecadores están, aunque parecieran tenerlo todo, no tienen nada, porque no pueden estar en la presencia de Dios, porque no tienen un lugar al cual recurrir o acudir y recibir paz, y recibir perdón, y recibir una esperanza. Han llegado a estar completamente solos y sin esperanza, vacíos y abandonados, porque han amado su pecado. Y entonces dice en este verso 17, y comprendí el fin de ellos. Verso 18 nos empieza a mirar, o nos empieza a decir cómo está mirando ahora la vida, con la perspectiva correcta. Ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño el que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Fíjate cómo Asaf está dándose cuenta de lo que había vivido. Se da cuenta que los impíos no tienen esperanza y ve lo triste que es su vida, una vida sin sentido. Porque por más que un impío diga encontrar el amor, ¿qué amor ha encontrado? Si tú no encuentras una persona que ama a Dios, no vas a encontrar una persona que te sepa amar. Porque el que ama a Dios se compromete, se consagra, es fiel, es íntegro y se esfuerza por ser mejor. Quien no ama a Dios solamente está pensando en satisfacerse a sí mismo. Sin Dios no tenemos esperanza, nos dirigimos a una vida sin sentido y una eternidad sin Dios. Pero el que encuentra a Dios lo tiene todo. Y entonces, wow, pobrecitos de los pecadores, yo codiciando lo que ellos tienen, yo teniendo envidia de ellos, cuando el que tiene todo, el que es inmensamente rico, soy yo por tener a Dios. Y dice, sentía punzadas en mi alma, en mi corazón, estaba lleno de amargura, por tener una perspectiva equivocada, por mirar hacia el lado equivocado, por codiciar el pecado como si el pecado fuera la meta, cuando el pecado es la ruina. Y Dios, Él sí es la meta. Dios no es injusto. Acuérdate lo que dice en el verso 1. Ciertamente, sin lugar a dudas, es bueno Dios. Todo lo que tenemos, mis amados, es un regalo de Dios. La vida,
con los dolores, las desavenencias, las frustraciones, con las peores cosas que nos hayan pasado. Tendríamos que dar gracias por esas peores cosas que nos han pasado, porque son experiencias, porque nos enseñaron a ser mejores, porque nos hicieron más fuertes, porque nos enseñaron a depender más de Dios, porque nos permitieron conocerle de una manera más profunda, porque nos levantamos y ahora somos mejores personas que antes. Y todas las bendiciones también. Hay tanto que Dios hace por nosotros todo el tiempo. La esperanza y la expectativa de estar con vida y saber que todo lo que viene para nosotros es bueno, y bueno en gran manera porque lo ha hecho el Señor. Entonces, esas punzadas de envidia eran una pérdida de tiempo. Poner tus ojos en un pecador y en su pecado es perder la perspectiva, es equivocarte, ir en la dirección equivocada. Poner tus ojos en Dios y en su misericordia aclara la vista, te ayuda a saber que estás haciendo lo correcto, que vas en el lugar indicado. Y dejas de sentirte bueno por tratar de buscar a Dios y te das cuenta que es un privilegio. Que ir a la iglesia, tener una iglesia en la cual congregarte, tener una Biblia para leer, tener hombres de Dios y mujeres de Dios que te instruyan en la palabra, es un privilegio que no cualquiera tiene. Estar en el santuario de Dios es lo mejor que te puede suceder. Después dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Ves? Se está dando cuenta que había perdido la razón, que estaba actuando locamente por poner sus ojos en un pecador y en su pecado. Después dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y Asaf reconoce que aun cuando él estaba pecando y estaba lleno de amargura y su visión era equivocada, Dios estaba con él. Dios era fiel. En su fracaso, Dios lo sostuvo. Cuando se extravió su fe, cuando se nubló su entendimiento, Dios nunca lo dejó. Verso 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Y empieza a recordar que al final del día en esta vida caminamos con Dios y Dios nos lleva para donde quiere. Y si morimos, tenemos una garantía, iremos con Él. Verso 25, ahora sí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Cuando esa sea nuestra perspectiva, mis amados, aprenderemos a ser felices, aprenderemos a tener paz, aprenderemos a estar llenos de gozo, aprenderemos a amar y a ser pacientes. ¿A quién tengo yo en el cielo si no es a Dios? ¿Y qué deseo en esta tierra que no sea Dios? Nada. Es bueno tener familia, es bueno tener una pareja, es bueno tener recursos, es bueno viajar, es bueno tener un trabajo, es bueno. Pero nada de eso se compara con tener a Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué aquí? Los que se alejan de ti perecerán. ¿Y ves por qué dice que casi resbala? Porque se quiso alejar de Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Cambió su manera de ver las cosas. Mirando el pecado y a los pecadores, quería alejarse de Dios. Mirando a Dios y sus grandes obras, reconoce que no hay otro camino que acercarse más a Dios. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Y ahora su perspectiva del futuro es distinta. Ya no es todo me va mal y cada mañana empeora mi vida. Ahora es, tengo esperanza y sé que en el futuro me irá mejor. Y tantas cosas tiene un Dios por hacer conmigo que ya quiero vivirlas. La perspectiva, mis amados. ¿Qué vas a mirar en tu vida? ¿La fidelidad y la mano de Dios? ¿O vas a estar mirando a los pecadores con sus pecados? Tú decides. Yo te recomiendo que cambies tu perspectiva, quites la envidia, la amargura y la frustración que causa poner atención en el pecado y en los pecadores y nos esforcemos por acercarnos a Dios. Que vengamos a Él, porque aun cuando pecamos, Él nunca nos ha dejado. Aun cuando le fallamos, Él permanece fiel. Si les parece, vamos a poner este tiempo, vamos a cerrar este tiempo adorando, buscando el rostro de nuestro Dios, pidiéndole al Señor que sea Él el que selle esta palabra en nuestro corazón y nos permita no solamente entenderla intelectualmente, sino vivirla, ponerla en práctica. Ahí en tu lugar, acompáñame, vamos a orar a Dios. Bendito Señor, amado Padre, hoy vengo delante de ti, Señor, junto con estos mis hermanos y hermanas, reconociendo, Dios, que a veces nuestra carne nos engaña, que nuestro corazón es perverso y se frustra y se cansa y empieza a codiciar los placeres efímeros,
los deleites y las cosas pasajeras de este mundo, como si no tuvieran un precio que pagar, como si alejándonos de ti encontráramos soluciones y respuestas. Cuán engañados estamos, Señor, cuando escuchamos la voz del diablo, cuando codiciamos lo que es destructivo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por permitir en nosotros esa perspectiva equivocada que además de todo nos aflige y nos derrota y nos deja sin esperanza. Pero tú, en tu fidelidad, eres paciente, aguardas por nosotros, nos sostienes, nos sustentas y nos guardas aún de nuestro propio mal. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en ti, en tus misericordias, en tus maravillas. ¿A quién tenemos, Señor, en el cielo sino a ti? ¿Qué podemos desear en la tierra si no es tu presencia? Los pecadores podrán tener placeres y deleites, pero no tienen esperanza, pero no tienen a quién recurrir. Y nosotros te tenemos aquí, al lado de nosotros, siempre dentro de nosotros para guiarnos. En esta vida nos guiarás conforme a tu propósito. Y cuando nos toque partir, iremos a nuestra morada eterna en tu presencia. ¿Qué garantía y seguridad nos das tan grande? Que a pesar de que fallamos, tú no nos dejas. Que eres bueno, que eres fiel. Y que tienes para nosotros cosas más abundantes de las que podemos creer, esperar o pedir. Amado Dios, ayúdanos a fijarnos en ti, a acercarnos a ti, a depender de ti. Bendice a estos tus hijos e hijas, que no carguen las culpas, los errores, los problemas en sus fuerzas, porque se van a desgastar, porque van a terminar envidiando al impío. Que vengan y echen sobre ti sus cargas y aprendan a descansar en ti. Que podamos decir como dijo el salmista: he puesto en Jehová mi esperanza y declararé las obras que él hará. El futuro solamente nos pueden esperar bendiciones, con adversidades o no, pero bendiciones, porque será tu voluntad y veremos tu mano poderosa obrando en nuestra vida y a través de ella, sin importar las circunstancias. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias por todo, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.